El viento salado se sentía frío esa mañana, pero aún más fríos eran los ojos de los hombres que decidían si los piratas vivían o morían. Cuando las mujeres pirata eran capturadas en los 1600 y 1700, no tenían casi ninguna esperanza de obtener misericordia. Pero lo que pasaba después de la captura era peor que la muerte misma. El viento salado se sentía frío esa mañana, pero aún más frío era la mirada en los ojos de los hombres que decidirían si los piratas vivían o morían. ¿Qué oportunidad tenía una mujer en un lugar donde incluso las leyes eran hechas por hombres? Hombres que pensaban que era malo y antinatural que las mujeres fueran piratas. La historia nos dice que la respuesta fue casi ninguna. Cuando las piratas fueron atrapadas, en los años 1600 y 1700, casi no tenían esperanza de obtener misericordia. Los tribunales británicos que juzgaban a los piratas eran crueles con todos los piratas. Pero para las mujeres, el crimen era el doble de malo. Habían quebrantado las leyes del imperio, pero también habían roto las reglas sobre cómo se suponía que debían actuar las mujeres. Los juicios sucedían rápido. Eran como obras de teatro puestas en escena para una multitud. Y todos ya sabían cómo terminarían. Estos tribunales navales rápidos a menudo se realizaban en lugares como África. No tenían jurados regulares. En su lugar, escuchaban a capitanes de barco, oficiales de la marina y marineros asustados contar sus historias. En 1720, dos de las piratas mujeres más famosas de la historia fueron juzgadas. Sus nombres eran Anne Bonny y Mary Rad. Estaban en Spanish Town, Jamaica. Los registros del tribunal muestran las palabras enojadas de Anne Bonny a su novio capturado, Calico Jack. Ella dijo: si hubieras luchado como un hombre, no te colgarían como a un perro. Su defensa era desesperada. Dijeron que iban a tener bebés. Esto se llamó pleading the belly, suplicar por el vientre. Significaba que no podían ser asesinadas de inmediato por sus hijos no nacidos. Les compró algo de tiempo. Pero para la mayoría de las piratas mujeres, este truco nunca funcionó. El tribunal ya había decidido que eran culpables antes de que siquiera entraran a la sala. Muchas piratas mujeres nunca tuvieron la oportunidad de hablar antes de ser sentenciadas a muerte. Al final, serían ahorcadas. No solo porque eran piratas, aunque eso ya era bastante malo, sino porque se atrevían a ir en contra del orden del mar, un orden construido por hombres, para hombres. El río Támesis rodaba en silencio junto al famoso muelle de ejecuciones, pero el rugido de la multitud rompió el silencio de la mañana. Aquí, bajo el gris cielo inglés, innumerables piratas encontraron su final. Tanto hombres como mujeres murieron aquí. La ley marítima británica decía que cualquiera que cometiera piratería debía morir. Los tribunales navales eligieron este muelle de ejecuciones por una razón especial. Los piratas condenados morirían con la misma marea que en alguna vez les había dado libertad. Las mujeres recibieron la misma sentencia de muerte que los hombres. Fueron llevadas desde la prisión de Newgate en un desfile lento y embarazoso por la ciudad. La gente en la multitud les gritaba cosas hirientes. Los patíbulos no ofrecían una muerte rápida. Usaban algo llamado método de caída corta. Algunas personas lo llamaban la danza del mariscal.
hacía que el cuerpo se asfixiara y temblara por muchos minutos antes de que la muerte finalmente llegara. Mary Kidd fue una mujer americana que se convirtió en pirata después de escapar de la prisión en 1629. Murió de esta manera sin ninguna demora ni misericordia. Ningún reclamo de embarazo la salvó. Los peores criminales tenían sus cuerpos colgando hasta que 3 mareas habían pasado sobre ellos. Esta terrible tradición se llamaba gibbeting. Sucedía con más frecuencia a los hombres, pero la amenaza dejaba claro que el imperio no tenía misericordia para las mujeres que navegaban en su contra. Antes de la soga del ahorcado, muchas mujeres sintieron el dolor del látigo. El azote era uno de los castigos más antiguos y temidos en el mundo del mar. No solo estaba diseñado para lastimar el cuerpo, sino para romper el espíritu de una persona. Para las piratas, mujeres capturadas, este espectáculo conllevaba una crueldad adicional. No era solo un castigo, era una vergüenza pública. Se invitaba a la multitud a observar cada momento. El arma se llamaba Cat o' Nine Tails. Tenía 9 cuerdas de cuero con nudos atados a lo largo de ellas. Cada golpe podía desgarrar la piel. Las sentencias variaban de 12 latigazos a más de 100. Pero incluso el número más pequeño podía dejar cicatrices de por vida. El castigo siempre ocurría en público. Los muelles, los patios de la prisión y los mercados se convertían en escenarios para el espectáculo. La persona que era castigada estaba atada a un poste de madera o al mástil de un barco. Se les desnudaba hasta la cintura y se les golpeaba, mientras hombres, mujeres y niños observaban sin apartar la vista. Para las autoridades, esto servía a 2 propósitos. Asustaba a la gente del crimen y hacía que los criminales sintieran vergüenza. Los hombres que observaban podrían pensarlo 2 veces antes de convertirse en piratas o rebeldes. Las mujeres que observaban debían ver lo que sucedía a aquellos que se salían de su lugar adecuado. En 1720, después de ser capturadas en Jamaica, Anne Bonny y Mary Read fueron mantenidas en condiciones terribles. Aunque no hay registros que prueben que fueron azotadas, incontables otras mujeres en las colonias sufrieron esto como parte de su castigo. A veces fueron azotadas solo para hacerlas hablar. Cada latigazo era un mensaje. El mar no pertenecía a las mujeres que se resistían. Cada grito que se elevaba por encima de la multitud estaba destinado a resonar en la memoria de aquellos que pudieran atreverse a seguir. No todas las piratas mujeres fueron enviadas a ahorcar. Algunas desaparecieron de otra manera. Fueron absorbidas en vidas de esclavitud, trabajo forzado o mantenidas como compañeras no deseadas. En el Caribe, África Occidental y las Américas, las mujeres capturadas a menudo enfrentaban un destino más silencioso que la ejecución pública, pero no era menos definitivo. En las colonias españolas y portuguesas, la línea entre la piratería y la esclavitud era delgada. Las mujeres, capturadas a menudo, eran sacadas de los barcos piratas y vendidas como propiedad. Registros antiguos de ciudades como Portobello
y Cartagena, a fines de los años 1600, hablan de mujeres siendo procesadas como carga. Sus identidades fueron borradas en el momento en que pisaron fuera del barco. Las mujeres negras y de raza mixta eran especialmente vulnerables. Las autoridades a menudo asumían que ya estaban esclavizadas, sin importar cuál fuera su papel real en el barco. Muchas fueron enviadas a plantaciones. Su labor se comerciaba por azúcar, ron y oro. Otras fueron forzadas a entrar en los hogares de funcionarios coloniales. Fueron presionadas para hacer trabajos domésticos o, peor aún, forzadas a ser compañeras no deseadas. Los británicos también hicieron esta eliminación silenciosa, mientras que los ahorcamientos hacían noticia. La esclavitud forzada no dejaba registros de juicio, sin veredictos oficiales. Era una desaparición sin ceremonia. Para estas mujeres, la captura no significó la soga del ahorcado. Significó una tumba sin marcar en los registros del imperio, olvidadas a propósito, borradas no con una soga, sino con silencio. Para algunas mujeres piratas capturadas, la muerte no llegó con la soga del ahorcado o el cat o nine tails. Llegó lentamente, en la oscuridad, a bordo de los podridos cascos de los barcos prisión. En los años 1700, las cárceles terrestres de Gran Bretaña estaban desbordadas. El crimen, la rebelión y la guerra habían creado más prisioneros que nunca. La respuesta de la Marina fue práctica y despiadada. Tomaron viejos barcos de guerra retirados y les quitaron las velas. Luego los anclaron permanentemente en puertos. Ya no eran barcos de guerra, eran ataúdes que flotaban. Fueron anclados en lugares como Portsmouth, Plymouth y Kingston, Jamaica. Los cascos eran una pesadilla de confinamiento. Debajo de la cubierta, los prisioneros estaban encadenados juntos en agujeros pequeños y sin aire. La madera sobre ellos goteaba con humedad. El olor era abrumador. Desechos humanos, cuerpos no lavados y la putrefacción ácida del agua estancada. La enfermedad se propagaba como el fuego en estas condiciones. El tifus, la disentería y la viruela mataban a las personas a diario. Los síntomas destruían el cuerpo hasta que la muerte se convertía en un alivio. La comida escaseaba y a menudo estaba llena de gusanos. El agua fresca era un lujo. Los prisioneros bebían lo que les daban, sabiendo que podía hacerles sentir peor. Las mujeres eran raras a bordo de estos cascos, pero cuando eran puestas allí, enfrentaban el doble de peligro. Además de la inanición y la enfermedad, sufrían abusos por parte de los guardias y marineros. Este abuso rara vez fue registrado y mucho menos castigado. Estas mujeres no tenían a nadie que hablara por ellas, sin voz y sin esperanza de justicia. Algunas ni siquiera fueron llevadas a juicio. Su captura fue el fin de su existencia legal. Los barcos prisión debían ser espacios de retención temporales antes del transporte a las colonias o la ejecución. Pero para muchas se convirtieron en el destino final. Una semana podía estirarse en meses, meses en años. La muerte venía en silencio aquí, sin audiencia, sin multitudes en el patíbulo, sin burlas, sin anuncio oficial. Solo el sonido de la marea golpeando el casco y los gemidos de los moribundos. Cuando un prisionero moría, su cuerpo a menudo era arrojado al puerto sin ceremonia. Algunos
algunos serán enterrados en tumbas costeras poco profundas, sin marcar y rápidamente olvidados. En los libros de registro de la Marina, sus muertes se registraron, si es que se registraron, como nada más que una línea de tinta. Fallecido. El silencio de estos barcos era más aterrador que el espectáculo de la ejecución. Un ahorcamiento hacía una declaración. Un casco prisión te borraba. A los ojos del imperio, esto era tanto un castigo como la muerte, porque negaba a los condenados incluso la dignidad de ser recordados. Y quizás ese fue el destino más cruel de todos: desaparecer no con un